KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Ale Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El Estado quiere proteger a testigos en el caso contra Sergio Almanza. Almanza es acusado de golpear y matar a Pronoy Bhattacharya, de 7 años, fuera del Río de las Luces. El Estado ha presentado una orden de protección que mantendría cualquier información personal que podría identificar a cualquier víctima o testigo. La juez Brett Baca Miller le dijo al Estado hoy que una vez que se prepare una orden de protección, será firmada. Aprendimos mucho más hoy sobre la condición del bebé recién nacido encontrado en un contenedor de basura en Hobbs en enero. Parte del testimonio en la audiencia preliminar de la madre del bebé, Alexis Ávila, acusada por intento de homicidio en el caso. Body temperature was so low that it wouldn't even register on the thermometer. They laid him under a heat lamp, and as they were trying to start IVs and stuff in him, they poked him with needles, and he didn't even flinch. He didn't cry. He was just kind of laying there, kind of lifeless. Ese bebé había pasado 6 horas en un contenedor de basura a temperaturas de congelación, pero de alguna manera sobrevivió gracias a unos buceadores de basura que escucharon sus llantos. Ahora que la madre del bebé se enfrenta a una audiencia para decir si hay pruebas suficientes para enviar a su caso a juicio, ella admitió a la policía en una entrevista que dio a luz al niño. Entró en pánico y lo puso en una bolsa de basura en su dormitorio y luego condujo hasta encontrar un lugar para tirarlo. Pero hay muchas preguntas sobre su embarazo, como cuánto tiempo ella sabía que estaba embarazada y si el padre del bebé sabía. El padre habló en el tribunal hoy testificando que no sabía que aún estaba embarazada. Was there a certain subject matter that was being discussed in these messages? I think in miscarriage one. About a miscarriage? Yes. And what did you understand her message to mean? Relating to having a miscarriage. Just hanging out. El padre dice que después de esa conversación, dos nunca volvieron a hablar de ellos. El bebé está ahora en la custodia del padre y sus padres y está bien. Los fiscales están trabajando para mantener a un niño de 14 años acusado de asesinar a un compañero de clase en la escuela secundaria West Mesa detrás de rejas hasta su juicio. Marcos Trejo, de 14 años, es acusado de disparar a Andrew Burson, de 16 años, enfrente del campus de la escuela. Sucedió después de que Burson presuntamente confrontó a Trejo sobre el robo de una arma que era de él. La policía dice que Trejo le disparó 5 veces a Burson en el pecho. Los fiscales han presentado una moción de detención previa al juicio pidiendo que permanezca encerrado, diciendo que es para mantener a la comunidad segura. Dice que con solo 14 años lleva una arma y es claro que no tiene valor por la vida humana y es extremadamente peligroso. Una audiencia para la moción está programada para el miércoles. El Estado está dando millones de dólares para un programa que ayude a educar a niños empezando de una edad pequeña. El Estado dice que más de 10,000 niños de 4 años de Nuevo México no están participando en educación infantil temprana, ya sea por falta de acceso, recursos o dinero. Ahora 3 millones de dólares están destinados al programa Upstart de Waterford, que dará a los niños de 3 a 5 años la oportunidad de comenzar con un plan de estudios de nivel preescolar, y la organización sin fines de lucro Waterford agregará $1 millón adicional. Waterford comes with a computer, it comes with technology, Wi-Fi, and it comes with a learning coach, so families have that ability to reach out to a coach if they're having any issues. La meta es inscribir a 25,000 niños en el programa. El Estado dice que ayudará especialmente a las personas que viven en áreas rurales y en tierras tribales que no tienen facilidad de acceso a los programas de pre-kinder. La Universidad de Nuevo México celebró hoy su cumpleaños. La escuela dice que es más que un cumpleaños, es una conmemoración de 133 años de tradición,
recuerdos y triunfos. Este año los Lobos finalmente pudieron celebrar en el campus con un poco de diversión y juegos. Como siempre, la universidad le pide a los estudiantes que envíen una foto de sí mismo para la foto anual del Día del Lobo. Para obtener información sobre cómo enviar su foto, puede dirigir a alwaysonkrqe.com. La Universidad del Estado de Nuevo México invita a equipos de juegos de todo el suroeste a formar parte de su primer eSports. El evento se realizará el 5 y 6 de marzo y está abierto a equipos de escuelas secundarias y universitarias. Los espectadores también están invitados a ver en persona o en el canal de Twitch de Deportes Electrónicos de los Estados de Nuevo México. Y la Luna está a punto de recibir algunos nuevos visitantes. 5 robots nano diseñados y fabricados en México estarán despegando hacia la Luna a finales de este año. Esta es la primera misión científica de su tipo. Los bots de 2 ruedas se pasarían por la superficie de la Luna recogiendo medidas, temperaturas y minerales lunares. Los bots están hechos de acero inoxidable, titanio y aluminio de grado especial y miden unas 5 pulgadas de diámetro. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.